Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, bienvenidos a una emisión más de Radio Amanecer en Estudio en este lunes 16 de enero, donde seguimos avanzando en la lección titulada El contrato del diezmo. Hoy estaremos estudiando dónde está la tesorería, cuál es el lugar del alfolí, dónde está, cuál es, dónde es el lugar para tener la seguridad de que en mi contrato con Dios no estoy colocándolo en un lugar equivocado. Todo eso lo estaremos mirando en la lección de este día. Y antes de continuar la lección de hoy, quiero dar la bienvenida al pastor Joel Fernández Aragonés, quien nos acompaña durante todo este trimestre en esta importantísima lección, Administrar para el Señor en lo que Él vuelve. Pastor Joel Fernández, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Mario. Un gozo poder estar contigo de nuevo. Saludos cariñosos a nuestra hermandad y a todos los amigos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Amén, amén. El tema del contrato del diezmo que estamos tratando durante esta semana, hoy se va a ampliar en una forma muy especial, determinando dónde es. ¿Es en cualquier lugar? ¿Es en cualquier uso? Eso lo vamos a estar mirando hoy. Primero, antes de iniciar con la oración, queremos recordar que el texto a memorizar está contenido en Malaquías 3:10, donde el Señor dice: traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa, y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Pastor Joel Fernández, diríjanos en oración. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder estudiar tu palabra con nuestros hermanos y amigos de Radio Amanecer. Que tu Espíritu Santo nos bendiga mientras profundizamos en este maravilloso tema de contrato del diezmo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Recordamos que el tema general es el contrato del diezmo y hoy entonces abordamos el tema ¿dónde está la tesorería? Para ellos queremos ir a Malaquías capítulo 3, versículo 10, donde ya toda la semana hemos estado repitiendo, pero ahora ese texto será la base para dar respuesta a dónde está la tesorería. Y dice allí: traed todos los diezmos al alfolí, dice el Señor, y hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Qué podemos aprender de este versículo acerca de dónde debe ir nuestro diezmo? O sea, ¿cuál es la tesorería? ¿Cuál es el alfolí al que se está refiriendo allí para que no haya escasez? Aunque no se dan instrucciones específicas directamente en el texto, es evidente por lo que vemos a lo largo de toda la Biblia que el pueblo de Dios sabía lo que él quería decir con la palabra alfolí o tesorería. Y en ese sentido, Dios sí incluye en sus instrucciones: haya alimento en mi casa, dando a entender que se está refiriendo al templo, a la iglesia. Su pueblo en aquel entonces entendía que la casa de Dios inicialmente era el santuario. Esa tienda que minuciosamente se había levantado por instrucciones específicas que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Más adelante, cuando Israel vivió ya en la tierra prometida, la ubicación central fue el primer lugar que se colocó allí en Silo, en los días de Samuel, en los días de Elí, y luego, de manera más permanente, el templo de Jerusalén, que levantó Salomón primariamente. Y ya cuando nosotros tenemos ese marco de referencia, podemos leer algunos textos en la Biblia que nos revelarán la manera en que inicialmente esto se llevaba a cabo en el pueblo de Israel, en lo que tenía que ver con la economía del pueblo judío, con la adoración que allí se rendía también. Y básicamente queremos leer lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 12,
del 5 al 14. Deuteronomio, en el capítulo 12, específicamente desde el versículo 5. ¿Qué nos dice Deuteronomio? Vamos a ver lo que dice desde el versículo 5 hasta el versículo 14, de acuerdo a lo que nos dice esta cita. Dice allí: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas, de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y enfatiza y dice: no haréis todo lo que hacen en otros lugares, sino que tendrán ese lugar especial, porque hasta ahora no han tenido reposo, pero el Señor le dará reposo para que tengan un sistema organizado, para que tengan un lugar adecuado para servir, para adorar a Dios y sobre todo para traer delante del Señor lo que le pertenece, lo que le corresponde. ¿Qué más podemos ver en este sentido, Pastor Joel Fernández, con relación a la tesorería, al alfolí? ¿Dónde está? ¿Dónde debe ser? ¿Cuál es el lugar correcto para depositar los diezmos y las ofrendas al Señor? ¿Qué podemos encontrar en ese sentido que pueda darnos luz? Bueno, la tesorería era un sistema administrativo y financiero de la gestión del santuario que se restableció en la época del rey Ezequías. Nehemías restauró este sistema también más adelante, según Nehemías 10:38. Luego vino el sistema en Jerusalén. Y vemos también allí que el libro de Éxodo, en el capítulo 23, los versículos 14 al 17, muestran cómo el pueblo de Dios llevaba su ofrenda. Mira, pastor, como dice la palabra del Señor: 3 veces al año hará fiesta en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Abib, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. De acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerán pan sin levadura. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas la primicia de tus siembras. La fiesta de la recolección de fin de año la celebrarás cuando recojan tus cosechas. 3 veces al año todo varón se presentará ante mí, dice Jehová de los ejércitos. Llevará a la casa del Señor tu Dios lo mejor de las cosechas. A la casa de Jehová tu Dios. Uh-huh. Ese es el lugar de llevar los diezmos, la casa de Dios. Exactamente, como el apóstol Pablo le llama ya en el Nuevo Testamento, la iglesia del Dios vivo, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Así le llama el lugar donde se rinde adoración de manera especial y particular, incluyendo la devolución de los diezmos y las ofrendas. Pues es interesante, Pastor Mario, también que la gente hoy día quiere llevar el diezmo a donde le plazca y donde le parece. Uh-huh. Pero la palabra de Dios está diciendo que hay que llevarlo a la casa de Jehová. Exacto. Hoy sería la iglesia. Exacto. La casa de Jehová. Por eso se le da la oportunidad a cada hermano, a cada amigo de la iglesia, llevar sus diezmos y sus ofrendas a la iglesia. Uh-huh. No se puede darle el diezmo a cualquiera persona. Imagínese, Pastor Joel Fernández, ahora que usted dice eso, que yo pues tenga que darle un dinero a usted, un dinero de un compromiso, de un pacto, de un negocio que tenemos, tengo que darle un dinero a usted. Y entonces uno de esos días usted me dice: mira, me quedé esperando que trajera el dinero. Y yo le digo: no, yo pensé que era mejor idea dárselo a los pobres, pastor. Yo pensé, imagínese lo que eso representa, el irrespeto, la burla y la falta de compromiso que eso representa, aunque sea con un aparente buen propósito. Que ese aparente buen propósito, tratando de calmar la conciencia, casi siempre es un desvío del propósito original para tratar de ocultar la infidelidad.
pues hay muchas personas que prefieren también pues decir eso cuando no son fieles y dicen, yo lo utilicé para otra cosa. O sea, en vez de cumplir con Dios, porque como se titula la lección, el contrato del diezmo es un contrato, es un pacto con Dios. Dice, no, yo lo regalé a las personas, vi que habían algunos necesitados. Entonces, la obra de dadivosidad que tiene que hacer con la parte restante que le queda a él o a ella, está usando lo de Dios. Exacto. Porque no se atreve a dar de lo que a él le toca. Regalándolo ajeno. Regalándolo ajeno, así se llama. Entonces, note la falta de respeto y la burla que eso representa para un Dios que no solo nos creó, que conoce la fibra más sensible, más íntima de nuestro ser y conoce nuestros verdaderos motivos, que usted puede engañar a un ser humano o intentar engañarlo, pero a Dios no puede engañarlo. Así que por eso enfatizamos esta gran verdad de que lo que a Dios le corresponde, a Él se le devuelve en el lugar que Él dijo y de la manera que Él lo estableció. Porque es de Él. Exacto, y Él es el que determina. Y Él dijo, tráigamelo a mi casa. Exactamente. Y con un propósito, para Exacto. que haya alimento en mi casa. Correcto. Siempre he dicho, pastor, que es muy triste ver una iglesia que no tenga recursos, porque Dios hizo para que haya alimento en su casa. Exacto. Otra cosa importante es que cuando separamos el diezmo, ya sabemos que el diezmo es del Señor, que es para Él. El diezmo no se lo damos a la iglesia. Yo no le doy diezmo a la iglesia, yo no le doy diezmo al pastor, yo no le doy diezmo a una persona, ni siquiera a la iglesia adventista como organización. Porque devolver el diezmo es parte de mi adoración y yo se lo doy al dueño, que es Dios. Y eso es importante, porque Dios ha revelado que el diezmo debe ir a su casa. Ahora, ¿por qué hay una batalla con esto del diezmo? Porque es que hay solo 2 personas que reciben diezmo. Hay una declaración, Pastor Mario, que a mí me llama siempre la atención. Está en la página 30 del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, que dice, tan solo hay 2 lugares en el mundo donde debemos depositar nuestros diezmos: la tesorería de Dios o la tesorería de Satanás. En otras palabras, cuando no le damos el diezmo a Dios, se lo estamos dando a Satanás. Exacto. Solo hay 2 tesorerías. Pero mucha gente deposita su dinero en la tesorería de Satanás, no quieren depositarlo en la tesorería de Dios. Y es interesante que la tesorería de Dios es su iglesia. No es una persona, no es un individuo, no son los ministerios de sostén propio, que muchos hermanos se lo dan a los ministerios de sostén propio, mucho menos a los ministerios independientes. Cada día se levantan gente procurando los diezmos. No sé quién le dio esa autoridad. Tráiganmelo a mí, que yo sí lo uso bien, que yo sí lo uso de manera correcta, yo lo uso para aquello. Y le pasa también como a Saúl. Recuerda cuando Dios le dijo a través del profeta a Saúl, destruye a Amalek, todo destrúyelo. Pero ¿qué hizo Saúl? Perdonó al rey, trajo Acas para sacrificárselo a Jehová. Y entonces vino la sentencia. Se complace Jehová en los carneros y en la grosura de la grasa. No, el que se obedezca, ¿qué? Su palabra. Así es. Sí, no es cuestión de qué van a hacer con el dinero, es si está siendo depositado en el lugar correcto, que es el alfolí de Dios. Y hoy día podemos señalar ese alfolí, Mario, podemos decir hoy dónde está el alfolí, podemos decirle a nuestros hermanos y a nuestros amigos oyentes con seguridad, con confianza, dónde está el alfolí hoy. Claro que sí. ¿Dónde la gente debe depositar los diezmos y las ofrendas hoy día? Claro que sí, pastor. Así como el Señor estableció en la antigüedad, así como Moisés, antes de morir, reunió a todo Israel y le dio una serie de sermones y de presentaciones públicas, dándole instrucciones acerca de cómo debían hacer para ser un pueblo distinto. Así mismo se encuentran registrados en la Biblia para nuestro beneficio, como en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, Moisés allí manifestó que aunque los hijos de Israel debían establecer
y dispersarse por toda la tierra prometida, por todo Canaán, debían reunirse cada cierto tiempo en la casa del Señor para alabar, adorar y entregar sus diezmos y ofrendas. Así como lo dice en Deuteronomio capítulo 12, versículos 10 y 11, él dice, pero pasarán el Jordán y habitarán en la tierra que el Señor su Dios les da en herencia, y Él les dará reposo de todos sus enemigos que los rodean, y vivirán seguros. Y al lugar que el Señor su Dios elija para morada de su nombre, allí llevarán sus holocaustos, sacrificios, diezmos y ofrendas, y todos los selectos de sus votos que hayan prometido al Señor. De esa manera, en varias ocasiones en el año, debían presentarse ante el Señor, y es allí donde Él dice, y nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Interesante, debemos asegurarnos de cumplir como el Señor estableció. Antiguamente el Señor ordenó a su pueblo que se reuniera 3 veces al año para rendirle culto. Y los hijos de Israel acudían a esas santas convocaciones de manera fiel, de manera íntegra, trayendo a la casa de Dios sus diezmos, y así como las ofrendas también por el pecado, las ofrendas de gratitud, en fin, se reunían para allí relatar las misericordias de Dios, dar testimonio de lo que Dios había hecho, dar a conocer las obras admirables del Señor, tributarle agradecimiento, alabar su nombre. También debían participar en el servicio de sacrificio que se señalaba, donde se apuntaba a Cristo como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De la misma forma habían de preservar ellos una religión pura, libre de mundanalidad, libre de idolatría. De esa forma la fe, el amor y la gratitud se mantenían vivos en su corazón, y al congregarse en ese servicio sagrado se vinculaban más estrechamente con Dios y unos con otros también. Por eso dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Después entonces que ellos llevaban los diezmos a la tesorería central, donde los levitas entonces se distribuían para que la obra no se detuviera, la obra de intercesión que se hacía en favor de ellos. En resumidas cuentas, el pueblo de Israel debía por lo menos entregar al Señor todo lo que aquí se estaba estipulando. Algunos hacían más de lo que el Señor estaba pidiendo, pero primero cumplían con la parte establecida. Primero cumplían con la parte establecida y luego pues tenían liberalidad, tenían una entrega mucho mayor. Hoy, como Pablo le llama a la iglesia, la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, donde se predica la verdad, donde se presenta la verdad, el pueblo que Dios levantó y que tiene la sagrada comisión de compartir el evangelio eterno en esta parte final de la historia, el pueblo al que Dios ha levantado y que dirige, no porque sea una iglesia perfecta, sino porque tiene una verdad perfecta, guiada por un Dios perfecto y que finalmente triunfará. Esta iglesia que hoy es militante, mañana será triunfante. Este pueblo de Dios, con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros, va a obtener la victoria en Cristo. Lo que elegimos, amigos y hermanos, es sencillamente si vamos a estar dentro del pueblo que obtendrá la victoria. Hoy no es perfecto, como nunca lo ha sido el pueblo de Dios. Hoy, como en el tiempo de Noé, podemos decir, aquí en el arca hay malos olores. Sí, pero es el medio que Dios definió para salvación del ser humano. Y si sales del arca, tendrás problemas. Así que finalmente Dios se encarga de hacer que en su pueblo lo que nosotros pues devolvemos con fidelidad rinda para la causa y finalmente cumpla el cometido divino. La casa de Dios, el alfolí, la tesorería del Señor, en su iglesia, de donde se hace la distribución correspondiente a cada uno de los canales, las asociaciones y los demás organismos que el Señor ha establecido a través de su iglesia aquí en la tierra. Sí, pastor. En armonía con estos principios bíblicos que ha señalado, el alfolí hoy es la iglesia adventista del séptimo día. Correcto. Ha sido asignada a través de las asociaciones, misiones, uniones locales, para que los hermanos, la iglesia ha hecho fácil para que los miembros depositen su diezmo y sus ofrendas en la iglesia local donde adoran, como parte de su experiencia religiosa y su relación con Dios. Los miembros depositan sus diezmos a la tesorería de la iglesia. ¿Por qué a la tesorería de la iglesia? Porque es la casa del Señor.
los tesoreros locales de las iglesias envían los diezmos a las asociaciones para que estos sigan el canal de bendición para la obra de Dios a nivel mundial. Miembros, la iglesia local donde son depositados como parte de su adoración, las asociaciones o misiones, las uniones, las divisiones y la asociación general. Esta es la orden de Dios. La Iglesia Adventista reconoce que tiene ese privilegio y esa responsabilidad de administrar los recursos como lo hacían los sacerdotes en tiempo levítico, de administrar conforme a la palabra de Dios. No hay registro bíblico de que los israelitas dieron su diezmo en algún momento en otro lugar. No hay. Incluso algunos hermanos piensan que el dinero no se está manejando correctamente y prefieren dar el dinero a otras personas, a otras instituciones, pero no es correcto. Incluso en los tiempos de Omni Finis, los israelitas seguían llevando sus ofrendas y sus diezmos al santuario, aunque pensaban que no se estaba usando correctamente. Hay declaraciones importantes de lo que debemos hacer si pensamos que el dinero no se está usando correctamente en el alfolí. No debemos dejar de dar los diezmos y las ofrendas o no llevarlo al alfolí porque pensemos que alguien lo está usando mal. No. Recuerden que no damos dinero a gente, no damos dinero a personas, no damos dinero a pastores, no devolvemos el diezmo a organizaciones, no devolvemos el diezmo a ningún ministerio de sostén propio independiente. El diezmo es del Señor. Y nuestra responsabilidad como miembros de iglesia es llevarlo como parte de nuestra responsabilidad y nuestra adoración a Dios. Sí. De ahí en adelante, entonces Dios pide cuenta a quienes los administran. Exactamente. Siempre habrá personas que entenderán que ellos tienen una mejor forma de hacerlo que la que Dios estableció. Siempre habrán personas que creerán que ellos pueden pensar mejor que Dios o pensar que a Dios algo se le ha escapado de la mano, que Dios tal vez no tomó en cuenta algo y sobre todo el ego de la persona le lleva a querer imponer sus propios criterios, a sus propias ideas por encima de lo que tiene que ver con la iglesia organizada. Y en la experiencia del apóstol Pablo, cuando Dios llama a Saulo, Dios mostró que él no sanciona la actividad de ningún ser humano independiente de su pueblo organizado y visible donde el tal existe. Así mismo lo dice en el libro Hechos de los Apóstoles, porque cuando él llama a Saulo y Saulo le pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Dios pudo haberle dado una descripción de todo, pero el Señor lo que le dijo fue, entra a la iglesia, ve a Damasco, allá a la iglesia, allá los hermanos, allá en la iglesia, te van a decir lo que tienes que hacer. Note, entonces Dios establece un lugar donde quien lo busque pueda tener un encuentro especial con Él, pueda tener una vida de comunión con los hermanos y pueda desarrollar su vida espiritual, no en forma independiente, ni siquiera llamado directamente por Dios como lo hizo. Note, pastor, que llamó directamente a Saulo. Sí. Sin embargo, lo puso en contacto con la iglesia, porque esa es la agencia que Dios ha determinado, que es la agencia salvadora de almas. Es el medio que Dios utiliza. Dios ha hecho a esa iglesia depositaria de la verdad. Y eso hace que nosotros la consideremos tal y como es, columna y baluarte de la verdad, la casa del Dios vivo, y que no permitamos que ninguna raíz de amargura, ninguna situación, ningún descontento que se haya tenido quizás contra una persona, contra un líder, contra una congregación particular, nada de eso vaya a afectar mi vida espiritual o lo que tiene que ver con que yo haga las cosas como Dios determinó. Porque algunos lo hacen, pastor, como para hacerle daño a otro, para que vea que yo no estoy de acuerdo con él, para que vea esto. Y alguien que esté haciendo con esa motivación, seguramente que en los libros del cielo lo que se está escribiendo sobre eso que él está haciendo no es fidelidad, será cualquier otra cosa, menos fidelidad al Señor. Así que como miembros de la familia de Dios aquí en la tierra, debemos entender y practicar su voluntad con respecto a qué hacer con nuestro diezmo. ¿Y por qué llamarle nuestro diezmo? Con el diezmo del Señor, con lo que el Señor pone en nuestras manos, pero cuando decidimos devolverlo, con el diezmo del Señor, porque desde que llegó a mi mano,
no cambia de dueño, sigue siendo el dueño el Señor. Así que no utilizo más la expresión mi diezmo, nuestro diezmo, sino el diezmo del Señor. El que llega a mis manos lo devuelvo porque es de Él. Mantengo la perspectiva correcta. Por eso notamos cómo el relato bíblico, en él aprendemos desde el principio hasta el final cómo actuar con relación a Dios en lo que le rendimos, en lo que le ofrecemos. Y en armonía con ese principio bíblico, nosotros entonces entendemos claramente que Dios ha designado a su iglesia aquí en la tierra, la iglesia remanente, para ser la depositaria de todo lo que representa el avance de su obra. Y para comodidad de los miembros de la iglesia, el diezmo se lleva a la iglesia local, donde como parte de la experiencia de la adoración, los miembros depositan entonces sus diezmos, sus ofrendas, y aunque algunos utilizan donaciones en línea, transferencias, pero aún así, los tesoreros locales luego envían los diezmos a la tesorería de la asociación, y ese sistema de administrar el diezmo, que ha sido delineado y ordenado por Dios, ha permitido que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por ejemplo, tenga un impacto global y creciente en el mundo entero. Una manada pequeña con un impacto global, con el sistema educativo más grande que tiene una organización religiosa en el mundo, con una presencia como ningún otro cuerpo religioso en el mundo, sin necesidad de establecer, pastor, la fuerza en algunos lugares, como hacen algunos ministerios, que es por la fuerza, y utilizando ejércitos en algunos casos, como hacen otros, simplemente con el poder de la verdad, una verdad que es impopular, porque nuestra verdad no es popular, con un evangelio que va contra la corriente, que le dice a la gente lo que la gente no quiere escuchar, pero es lo que el Señor le ha enviado a decir si quieren salvarse, con un evangelio impopular, yendo contra la corriente. Es el evangelio que crece y avanza más en el mundo. El secreto, Dios va al frente y alabado sea su nombre. Así que, Pastor Mario, la tesorería de Dios significa mucho más que un lugar de depósito. La tesorería es un sistema administrativo y financiero que revela la aprobación de Dios, mostrado con el ejemplo de Ezequías y de Nehemías, cuando Nehemías restauró el sistema posteriormente que había sido descuidado. Los almacenes estaban vacíos y él restableció el sistema de que los judíos llevaran de nuevo el diezmo para sostener el ministerio, el santuario, los sacerdotes. En este sistema organizacional, Dios tiene como propósito mantener su obra en progreso en todo el mundo. El propósito exclusivo de los diezmos era sostener los obreros pastorales, levitas y sacerdotes, según narra la Biblia, que Dios lo estableció su uso en el Antiguo Testamento durante aproximadamente 1400 años. Aunque muchos de nosotros hoy vivimos en una sociedad industrializada y no agrícola, el principio del diezmo continúa vigente hoy día. Para cada creyente, para cada persona que ha entregado su corazón a Dios, porque el sistema del diezmo es un reconocimiento de la soberanía que tiene Dios sobre nosotros, como autor y dador de la vida. El hombre es mayordomo de Dios, intermediario de Dios, tesorero de Dios, y Dios decidió que sus almacenes, su tesorería, su cámara específica, el almacén de los diezmos y las ofrendas sean llenos a través de sus hijos. Amén. Y eso es un misterio. Dios decidió que su casa, sus almacenes estén llenos con los diezmos y las ofrendas de las bendiciones que Él nos da primero, para entonces devolverle a Él para el sostenimiento de su obra a nivel mundial. Al igual que en el pasado, esto es fundamental para comprender el sistema de diezmar y ofrendar en los términos bíblicos. Dios utiliza los diezmos y las ofrendas para pagarle a los hombres y a las mujeres que alrededor del mundo predican
su santo evangelio. Y lo hizo con el propósito de que fuésemos partícipes junto con él en la predicación de su santo evangelio. Amén, gloria al Señor. Una maravillosa forma de terminar hoy el estudio de esta semana y de este día de manera particular, de este lunes 16 de enero. ¿Dónde está la tesorería? En la iglesia remanente, la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad, la iglesia del Dios vivo. Esta lección de ¿dónde está la tesorería? Está en el marco de la lección de esta semana, el contrato del diezmo. El texto a memorizar contenido en Malaquías 3:10. Traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Despídanos en oración, Pastor Joel. Gracias, Señor, por este maravilloso estudio de hoy. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, y gracias por hacernos partícipe del plan de salvación, devolviendo a tu casa los diezmos y las ofrendas. Amén. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, y si alguien por alguna razón no lo ha estado haciendo o lo está llevando a otro alfolí equivocado, hoy tome la decisión de depositarlo en tu casa, en tu templo, en tu alfolí, para que haya alimento en tu casa. Y así el evangelio pueda seguir creciendo y llegando a los corazones y a los lugares donde todavía Cristo no ha penetrado. Bendice a nuestros oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.